fuerza brutal, evoluciona. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Stegosec. El día de hoy les voy a mostrar cómo romper la lógica de una base de datos con una simple comilla, con un union select, con un OR 1 igual a 1, entre otras cosas. Es decir, les voy a explicar cómo funcionan las SQL injection. Es por ello que voy a dividir el video en dos partes. Una va a ser la parte teórica, donde explica los conceptos, cómo funcionan las tablas, las bases de datos. Va a llevar una parte práctica, pero muy corta y simple. En la segunda parte va a ser totalmente práctica, resolviendo algunos laboratorios. Es por eso que vamos a comenzar con la parte de qué es SQL. Es también llamado como lenguaje de consulta estructurado en español. SQL es una base de datos relacional. Es decir, puedes crear relaciones entre tablas. Por ejemplo, tenemos aquí una tabla que se llama usuario o usuarios y esa va a tener una relación con materias y maestros, como en una escuela. Aquí existe uno a muchos y muchos a muchos. Un usuario puede tener una o más materias. Un usuario puede tener uno o más maestros. Así es como funciona esta lógica. O puede ser de muchos a muchos, de muchos usuarios a muchas otras cosas, ¿no? Especificando eso. ¿Cómo es la estructura de una base de datos? Tenemos nuestra base de datos en sí, tenemos tablas, tenemos columnas y tenemos datos. Con esto podemos traernos las bases de datos de todo lo que hay en MySQL mientras el usuario con el que estás accediendo tiene los permisos para ver todas o solamente vas a ver una o dos o tres. Y vamos a traernos los nombres de las tablas, de todas las tablas que existen en MySQL. El column name, aquí vamos a traernos las columnas de una tabla específica. Aquí ya tendríamos que haber elegido la tabla usuarios, la tabla vendedores, la tabla maestros, la tabla, etcétera, ¿no? Y aquí hacemos la consulta para traernos el usuario y el password de la tabla user, ¿no? Este es el ejemplo real de cómo funciona un panel de login. Aquí ya puse una información, déjenme la quito para ver cómo especificarla. Un usuario normal va a meter su usuario y su contraseña. Sería la consulta select from de la tabla usuarios, donde username, aquí está abreviado, es admin y igual, password es igual a admin, que es como lo que puso aquí. Aquí va al canal del flujo, llega a la base de datos y busca esto con esta consulta. Existe, regresa y te muestra un true. Bueno, no lo muestra, pero te autentifica. En caso de que esto esté mal, que sea otra contraseña, regresa y te dice no existe, regresa un false y te aparece como error en usuario o contraseña, como bien nos muestra. ¿Qué haría un atacante? El atacante no va a hacer lo mismo. Posiblemente él no conoce si existe admin, si conoce. Puede poner estos que son básicos de default, todo el mundo se los sabe, pero él va a intentar agregar una comilla, poner un OR, poner 1 igual a 1, que es una inyección básica, guión, espacio, guión. ¿Qué significa esto? Está diciendo que si el usuario admin existe, pues va a decir admin, o si la sentencia 1 es igual a 1 se cumple, va a tomar esta parte y comenta lo demás. ¿Qué quiere decir? Que lo que ponga en contraseña no lo va a tomar en cuenta. Puedo poner 1, 2, 3, 4 y aún así se va a autentificar. Detrás de esa consulta, esto siempre se va a cumplir. Si yo hubiera puesto A, nada más, o 1 es igual a 1 y comento lo demás, esto va a funcionar porque este siempre se cumple. ¿Cuáles son los tipos de ataques más comunes? Los SQL injection en banda, que son los que vamos a ver en este video, que son los basados en errores y los basados en uniones. Basados en errores es intentar poner una comilla y ver si te aparece un error de la base de datos directamente. Los basados en uniones los vamos a ver un poquito más adelante explicando cómo unimos información para traernos las tablas, que es como lo que veíamos acá arriba.
la información de usuario y password, etc. Y los SQL blind o a ciegas, que son los booleanos y los de tiempo. Aquí vamos a hacerlo en un segundo video o en un tercer video, donde esto ya no arroja un error, ya no te dice error de MySQL, no tenemos información, estamos a ciegas, vamos a basarnos en los estados, es decir, en un 404, en un 200 para ver si existe o no existe, basados en tiempo, vamos a validar si poniendo un sleep de 5 segundos, de 3 segundos, nos muestra un estado diferente en el navegador o en las consultas directamente con un Bursweep, entre otras cosas, o con un script para hacer este tipo de consultas y traernos la información, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos todo esto, vamos a hacer un ejemplo de esto. Ya tenemos un panel de logueo vulnerable, entonces vamos a irnos a nuestra consola. Aquí tenemos un panel. Vamos a intentar la inyección admin, comilla. Si ponemos comilla nada más y ponemos cualquier cosa, nos vamos a esperar a ver si nos muestra algún error. Aquí nos muestra you have an error en SQL syntax. Y aquí nos dice MySQL server. ¿Ok? Entonces ya nos está diciendo que es MySQL. Entonces ponemos libremente or 1 es igual a 1 guión guión espacio guión. Quedamos que esto era para comentar todo lo demás. Entonces aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Nada más. Le damos submit. Quitamos esto. Que no aparezca. Y ahora ya estamos logueados. Ya estamos dentro. Welcome admin. Aquí ya podemos hacer nuevamente consultas. Podemos ver si este mismo es vulnerable. Que también es vulnerable, miren. Entonces esto lo vamos a dejar para más adelante. Ahorita vamos a utilizar un script en PHP para hacer las consultas a una base de datos que ya tengo preparada, para que veamos toda la información, para que usemos todo esto, pero no vamos a utilizar herramientas automatizadas, vamos a hacerlo de manera manual. Primero para que aprendan cómo funciona, después ya podemos usar un SQL Map, un script en Python, un script en Bash, etcétera, ¿no? Ahora, como yo ya tengo esto montado en un Docker, voy a detener los contenedores para meternos directamente a la base de datos que ya tengo. Voy a cancelar esto. Bueno, voy a detenerlos. En lo que se detienen, ahora voy a hacer un corte. Bueno, ya se detuvo. Ahora vamos a habilitar el servicio de MySQL. Esto debe estar instalado en tu equipo para que esto te funcione a ti. Igual puedes ver el script, utilizarlo y te voy a decir dónde debe estar ubicado, ¿vale? Service MySQL Start y Service Apache 2 Start. Tienes que tener estos dos activos, si no, no te va a funcionar. Tienes que tener PHP instalado también para que esto funcione. Aquí tenemos nuestro script, ya es un script simple de SQL errors, así lo llamé. Tenemos una conexión a una base de datos, tenemos el server, que es el localhost, username, que es user, el password y la base de datos. Aquí fueron datos X que usé para poder utilizarlos en este video. Errores en pantalla, aquí vamos a mostrar los errores, que es lo que vamos a ver de error de sintaxis y esto, si no, no nos va a mostrar nada. Aquí vamos a poner las excepciones y hacemos la conexión a la base de datos con el server, username, password y la base de datos. Con esto vamos a traernos el ID que pongamos directamente en el navegador y después vamos a hacer esa consulta a la base de datos y nos vamos a traer el username. Aquí lo mostramos en formato de array y nos traemos el username nada más. Aquí podemos decir que también nos traemos el ID y aquí traemos los dos valores, ¿no? Pero ahorita nada más estamos trayendo el username. Aquí en caso de que falle, pues nos va a dar un error y nos va a traer ese error, ¿no? Solamente es lo que va a hacer. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos todo esto. Vamos a estarlo explicando entre el script, entre meternos a la base de datos en sí para mostrar esto, cómo se vería en la base de datos, etc. Entonces aquí nos salimos y ahora vamos a nuestro navegador. Vamos a irnos a la pestaña de nuestro navegador.
Vamos a ponernos en el localhost simplemente. Y aquí vamos a tener los archivos. Vamos a dar SQL error. Nos va a dar error porque va a decir que no existe un ID. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner un signo de interrogación abajo. Un ID es igual a 1 o 2. Y aquí nos va a traer el username. Si yo pongo 3, que son los 3 valores que tengo en mi base de datos, es user. ¿Vale? Aquí ya tenemos en el otro lado cómo es la consulta. Aquí tenemos la consulta. Está creo que en el 1. Aquí en el archivito tenemos la consulta. Username from user, where ID, y es el ID que estamos colocando en el 3. Aquí. Ya nos traemos la información. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a provocar un error. ¿Cómo hacemos esto? Comilla simple, nos debe dar error de sintaxis. Ya tenemos esto. Hace rato, cuando estamos explicando la parte teórica, decíamos que existían unas bases de datos. Bueno, teníamos unos comandos específicos en MySQL para traernos todas las bases de datos que existen, ¿no? Entonces vamos a utilizar union select para hacer esto. Pero antes que poner union select, queremos saber cuántas columnas tiene, porque es muy importante para utilizar el union select, si no, no nos va a funcionar. Vamos a utilizar order by, vamos a poner 1 y vamos a comentar el resto. Aquí vemos que con 1 funciona, es decir, una columna. Vamos a ponerle una segunda para saber si tiene 2 columnas y aquí ya nos da error. ¿Qué quiere decir? Que nada más tiene una columna. Entonces va a ser mucho más fácil. Vamos a poner union select. Aquí ya no ocupamos poner nada más. Si tuvieras más de una, tendrías que poner 1, 2, 3, 4, dependiendo las que existen. Y en uno de estos utilizarlo para poner la query específica que te va a traer la información. Pero como en este caso nada más es una, vamos a poner de esta manera. Union select. Y aquí vamos a aprovechar un poco de group concat, que es para concatenar toda la información en una sola línea. Vamos a poner schema name, que es todas las bases de datos, recuerda el nombre de las bases de datos, from information-schema punto chimata. Ponemos guión medio, guión, y con esto nos debe traer la base de datos. Permítanme, aquí necesito poner otro valor que no exista. Aquí, como estamos usando la misma columna, si esta parte es válida, por ejemplo aquí si pongo 1, esto es válido, no me deja ver la otra parte que queremos ver en nuestra consulta. Aquí podemos poner cualquier cosa y ya podemos ver. Tenemos information schema y user. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos las bases de datos. Ahora vamos a buscar las tablas. Table name for information schema tables, ¿vale? Y vamos a ponerle de cuál. Where. Creo que es table-chima. Comillas simples y ponemos users. A ver si no me equivoqué. Sí. Ahí está. Tenemos una tabla que se llama user. Nada más existe una tabla. Ahora vamos a ver las columnas de esa. Column. Y aquí vamos a poner columns. ¿Vale? Para traernos las columnas directamente de la base de datos de la tabla users. Tenemos un ID, un username y un password. Si no se alcanza a distinguir bien, vamos a hacerle un poquito de zoom. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos ID, username y password. Ya podemos eliminar todo esto. Y nada más vamos a traernos from users. Ya sabemos que se llama user. Y aquí en el group concat, como vamos a querer concatenar usuario y password, vamos a hacer lo siguiente. Ponemos username. Vamos a poner una coma. Vamos a poner 2 puntos entre comillas. Vamos a ver si uno lo toma. Si no, ahorita lo hacemos en hexadecimal. Y ponemos un password. ¿Qué va a hacer esto? Va a poner el usuario, el password
y así coma, el usuario y el password, hasta llegar a los 3 usuarios que existen. Aquí está admin, root pass1 y user password, ¿vale? Hasta ahí todo bien, hasta ahí no hay complicaciones, traemos toda la información. Esto es cómo funciona a base de errores y a base de unión. Lo mismo sería si lo haces directamente a la base de datos. Esto mismo lo estamos trayendo de una base de datos que está aquí. Déjame salgo de esto. Vamos a conectarnos a la base de datos. Vamos a poner todas las bases de datos para que veamos cuántas existen. Aquí tenemos Information Schema, MySQL, Performance Schema, Sys y User. Pues nada más veíamos User y Information Schema, ¿no? Bueno, utilizamos users, que es la base de datos que estamos utilizando para estas inyecciones. Vamos a limpiar pantalla y vamos a poder hacer un select. Select asterisco from users. Aquí vamos a ver toda la información. Con esto hacemos que veamos todo lo que hay directamente en la tabla. Select asterisco from users where id es igual a 1, por ejemplo. Y aquí ya me trae la información. Con la inyección hacíamos algo así. Poníamos usamos unión select or. Podemos poner un or para ver cómo funciona. Y ponemos 1 igual a 1, que es lo que veíamos en el ejercicio anterior. Y veamos cómo nos muestra. Aquí antes que nada ponemos punto y coma y espacio. Y aquí ya nos trae toda la información. No nos respeta esto. Esto es como lo que veníamos haciendo en el panel de autentificación. Nada más con user y password. Lo mismo podemos hacer con group concat. Podemos hacerlo. Simplemente aquí es otro tipo de sintaxis. Porque si no nos daría error o no nos mostraría la información. Podemos explicar directamente cómo funcionan, cómo creamos las tablas, cómo creamos la base de datos, que es muy simple, es create database y el nombre de la base de datos. Aquí podemos poner pruebas, ¿no? Punto y coma y listo. Si podemos poner show database, ya creamos pruebas. Y ahora se va a crear toda la parte de lo que es la tabla, ¿no? Podemos create table y ya le podríamos poner el nombre de la tabla y luego insertar los campos. Creo que aquí ya tenía uno de cuando insertar. Aquí. Create tables user. Aquí ponemos el ID. Ponemos que es de 32. El username, que es un varchar de 32 también. Pues es de tipo string. Que es igual varchar 32. Esos son nuestros 3 datos que usamos. Aquí tenemos el ID que no es autoincremental, es decir, nosotros lo ponemos manual. Para esto utilizamos insert into. Insert into user, el ID, el username y el password, que son los 3 valores que voy a ingresar. Después de eso ponemos values y ponemos los valores a ingresar. El ID 1, el usuario admin y el admin de la contraseña. Y en el siguiente video vamos a hacer la práctica de las diferentes máquinas para ver si esto ya quedó claro, utilizando union select, utilizando la parte de group concat. Ya no va a ser tan sencillo de poner nada más que nada más existe una columna. Van a existir creo que 5 o 6 columnas y vamos a ver cómo se va complicando un poco esto. A pesar de que es un ejercicio sencillo, se complica cuando ya manejas más columnas, ¿vale? Nos vemos en el próximo video.